voy a aprovechar que se tiene que cargar una resolución. Gracias. Primero que todo, muchísimas gracias nuevamente, como lo hemos dicho todos, a Fer, al presidente de la Junta Directiva de las Asociaciones de Profes Ernesto Espina, quien tuvo la gracia de invitarnos y de comprometernos a participar en esta celebración de los 40 años. Felicitaciones también a los fundadores, veo allá uno de los fundadores de ACTES, supongo que habrá un reconocimiento especial para ellos más adelante. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá presentes a estas horas, compitiendo ahí, no con el almuerzo, como decía el doctor Luis Anín, sino con la playa y las sillas de extensión, ¿cierto? Bueno, espero no marearlos mucho. Yo quise aprender, hoy en día los muchachos jóvenes ya no usan PowerPoint para sus presentaciones, sino una aplicación que se llama Prezi, seguramente algunos de los más jóvenes aquí la conocen. Yo había visto algo y dije, bueno, como eso no se toman clases sobre ese tipo de cosas, voy a tratar de aprender, y me iba a sacar un ojo. Pero era que quería hacerla más dinámica. Cuando me dijeron que esto era las 2:30 de la tarde, y todo el mundo va a estar jeteado, entonces voy a tratar de que se mueva un poco más la cosa, y creo que quedó un poco exagerado. Si se marean, cierren los ojos y en 15 segundos les pasa el mareo. Brent, ¿qué se nos hizo? Entonces vamos a ver si podemos iniciar. Sonido no bien incorporado, no sé qué está pasando. Eso fue el doctor Alfonsito Guzmán Jurado, que fue, creo que es esto. Ya supe que es la cosa. Bueno, la verdad la presentación mía es un poco más sencilla, mucho menos profunda que todo lo que hemos oído esta mañana. Presentaciones excelentes, todas, muy bien sustentadas, y tampoco pues voy a entrar en datos como los que entraba Alfonso sobre los detalles de esos seguros tan interesantes de invalidez y sobrevivencia. Yo tomé ventaja de lo siguiente: hace 15 años, en el marzo de 1999, Acter estaba cumpliendo 25 años, las bodas de plata de Acter, y tuve el honor también de ser invitado a participar como expositor y en Santa Marta también, no aquí sino en el Irotama, ¿no? De hecho el SWAN existiría hace 15 años. Estaba en construcción. Estaba en construcción. Bueno, entonces hicimos el Irotama, fue un congreso también excelente, muy bien concurrido y demás. Entonces yo dije, bueno, ¿qué fue lo que dije yo esa vez? Y cómo podría sacar ventaja de esa presentación, a ver si de pronto lo que podemos hacer es una comparación entre lo que estábamos viendo en los seguros de personas en el año 1999 y lo que estamos viendo hoy. Entonces ahí había una serie de predicciones y perspectivas que vale la pena mirar cómo se están comportando hoy. Entonces lo primero que vamos a hacer, para tratar de ver, es que no sé bien cómo manejar esto, tal vez va a mirar aquí al frente, ustedes lo escucharán. Vamos a hacer un resumen de la presentación que hicimos en Acter 25 años, en el año 1999, y vamos a hacer una comparación entre lo que estábamos viendo en el 99 con lo que estamos viendo en el 2014 en cuanto a tendencias y estimaciones demográficas, y en cuanto a mercados de seguros, con un pequeño énfasis en lo que son los seguros de personas para Colombia. Finalmente hago un par de comentarios de conclusión. Vamos entonces a entrar con los seguros de personas en el mundo del siglo XXI, pero esta es la presentación o un resumen, porque eran como 95 diapositivas y la reducí como 92. Es Acter 25 años, Santa Marta, marzo 5 de 1999. Estábamos celebrando las bodas de plata de Acter en ese momento. Primero, algunos de ustedes recordarán algunos datos, aunque también recuerdo que en esa presentación había mucha gente dormida. Algunos vicepresidentes de junta directiva de hoy roncaban en la última fila, me acuerdo muchísimo. Vamos a hablar de aspectos relativos a población mundial, tendencias demográficas e implicaciones. En esta diapositiva estábamos mostrando que en 1999 precisamente la población mundial llegó a 6.000 millones de personas, 80% de los cuales estaba en países en vías de desarrollo. Unos datos: en 1900, un siglo antes, la población era de 1.700 millones de personas, luego el aumento en un solo siglo había sido de 4.300 millones de personas, y en ese momento las Naciones Unidas estimaban que la población para el año 2050 sería de unos 8.900 millones de personas. El 97% de este crecimiento se daría en los países en vías de desarrollo.
Esta cifra la recuerdan algunos, que la Organización Mundial de la Salud estimaba en ese momento que cada día había 100 millones de actos sexuales en todo el mundo, diarios. Estuve tratando de buscar la actualización para esta conferencia y no la encontré, busqué por todas partes. Pero hice una propia proyección y con la polvareda, con el nivel de polvareda actual, yo creo que eso va como 140 millones de actos sexuales en todo el mundo al día. Esa era una cifra real, yo me acuerdo que la había encontrado, pero no la encontré para actualizarla hoy. Esa polvareda implica que nacían en esa época 350.000 bebés en el mundo, diarios. En 1998, un año anterior a la conferencia aquella, nacieron unos 130 millones de bebés y murieron unas 52 millones de personas, con lo cual el crecimiento neto de población en ese año había sido 78 millones, y cada 10 segundos la población se incrementaba en 25 personas. Este es un cuadro, es un resumencito que voy a actualizar más adelante, desde 1804, cuando la población alcanzó la cifra de 1.000 millones de personas, tomó 123 años, estoy señalando, no veo ninguna señal, bueno, si ustedes lo ven ahí, tomó 123 años alcanzar 2.000 millones en 1927, 33 años para llegar a 3.000 millones en 1960, 14 años, ven ustedes cómo se está reduciendo cada vez el plazo para alcanzar 1.000 millones más, para llegar a 4.000 millones en el 74, 13 años para llegar a 5.000, 12 años para llegar a 6.000 en ese año, y las proyecciones de las Naciones Unidas decían que tomaría 14 años llegar a 7.000 en el 2013, 15 años, se empieza a retrasar, ustedes ven, para llegar a 8.000 millones, y 26 años para llegar a 9.000 millones en el 2054. Ya actualicé estas cifras con las investigaciones del año pasado, los cálculos de las Naciones Unidas, y eso cambió un poco. Bueno, todo lo que hablaba ahorita el profesor Alfonso Guzmán Jurado sobre las disminuciones en las tasas de fertilidad, los aumentos en esperanza de vida, esto lo estábamos mostrando en ese momento, la tasa disminuyendo en estos últimos 40 años de 6 a 3.3 hijos por cada mujer. Por supuesto, con grandes diferencias entre los países desarrollados y no desarrollados. Acá se muestra en esta gráfica, ¿se están mareando? ¿Todavía no? Todavía no. Espérense que esto se pone más bueno. Tenemos allí, por ejemplo, en 1950, en los países en desarrollo, que son las barras anaranjadas, era 6.2 hijos por cada mujer, en los países ya desarrollados, 2.8 hijos por cada mujer. Y ahí está actualmente, o sea en el 99, y cómo sería la proyección en el 2050, ya igualándose en 2.1 hijos por cada mujer. Ahí está una gráfica, un dibujo que yo en esa época yo no recuerdo bien si teníamos bien desarrollados los escáneres, yo creo que no, porque esto era así, una fotocopia de una National Geographic que publicó esto en octubre del 98, y ven ustedes por ejemplo el caso de Níger o Nigeria, en cualquiera de esos dos países, 7.4 hijos, eso en el año 98, y Nigeria 6.5 hijos. De hecho, lo vamos a ver, la esperanza de vida de esos países sigue siendo como alrededor de 37 años. Ellos, allá las señoras, las familias tienen entre 7 y... bueno, eso es un promedio, hay familias de 9, de 12 todavía, porque saben que más o menos se mueren entre 6 y 7 niños y quedan solamente con 3. O sea, el tema de mortalidad ya es supremamente delicado. Entonces sí, las tasas de fertilidad han bajado muchísimo, pero con una diferencia muy fuerte en donde en los países más pobres ese sigue siendo un problema muy grave que no se ha podido ayudar a controlar. Y eso por supuesto genera diferencias en la distribución etaria de la población como estas. En Italia, esa es la distribución para el año 98, estimada para el año 98, mientras que en Nigeria, pues con ese comportamiento de la población, tenemos que hay una pirámide como las antiguas, como las que había en nuestros países hace 50 años. Bueno, aquí está la población por tipos de país, eso también lo vamos a actualizar ahorita un poquito, paso sobre esta. La esperanza de vida, gracias a los avances en la tecnología y la medicina, como dijimos, se redujo la mortalidad infantil y aumentó la esperanza de vida. Ahí se ven los incrementos en la expectativa de vida, llegando a 76 para los países en desarrollo y 81 años de esperanza de vida al nacer para el año 2050 proyectado. Eso también ha aumentado ahorita, ya les voy a mostrar qué ha pasado. Aquí están las esperanzas de vida, lo que les mostraba Sierra Leona, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer es de 34 años. En promedio, se mueren muchísimos niños al nacer y se van muriendo poco a poco. O sea, el tema del África, ahí están, si ustedes ven a la izquierda, están las expectativas de vida en colores,
el azul oscuro es el de 70 y más años, el azul clarito de 60 y tal, y los de menos de 40 son los rojitos más oscuros, y ven ustedes a Zambia y tal. O sea, en el África realmente hay un problema supremamente serio, y ahorita vamos a ver cuáles son las proyecciones nuevas que pienso yo, y es un poco el mensaje de hace 25 años, de hace 15 años y también de ahora, de cómo todo esto tiene una presión muy fuerte sobre los sistemas de seguridad social y por supuesto representan un reto muy grande para la industria aseguradora que tiene que ver con esos sistemas de seguridad social. Esto implicaba, decía yo en ese momento, problemas de abastecimiento de alimentos y de agua, más por distribución que por producción, por la dificultad de llegar a las ciudades, que es otro fenómeno de la tendencia a ubicarse en las ciudades, la necesidad de proveer sistemas de salud eficientes a más personas, y el envejecimiento de la población y sus consecuentes dificultades en la atención y mantenimiento de más viejos, como lo veremos más adelante. Esto también de esa época, extractado de las publicaciones excelentes de la Suiza de Reaseguros, de Sigma, en donde está el índice de contribuyentes comparativo entre 1995 y el año 2050. La más oscurita es 1995, la más clara 2050, y vemos cómo, voy a tratar mis anteojos como le pasó a Sonia esta mañana. Por ejemplo, el caso de Canadá, ustedes están viendo nuevos ahí, ¿sí lo veo? En el caso de Canadá, por ejemplo, pasamos de 3,5 contribuyentes por cada beneficiario en 1995, ustedes alcanzan a ver esta rayita acá, a 1,5 en el 2050. Quiere decir que por cada persona que se está pensionando, hay 1,5 apenas que tienen que contribuir para la pensión de ese señor. Y en Italia, pues ya la situación en 1995 es dramática, ya tenían 1,3 o algo así contribuyentes por cada beneficiario y pasa a menos de 1, o sea que ya realmente ni siquiera con la población joven se puede compensar las pensiones de los viejos. Y los incrementos consecuentes en las tasas de cotización. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, Italia ya en 1995 tenía una tasa de contribución cercana al 40 y pico % según este informe de Sigma, y para el año 2050 están en el 70% de contribución. Entonces, ¿cómo así que yo trabajo, me quitan el 70% y le estoy pagando la pensión a un señor que yo ni conozco? ¿Cómo funciona un sistema de reparto con esas tasas de contribución? ¿Y cómo funciona un sistema de ahorro individual también con esas tasas de contribución? Porque el problema es que uno va a tener que no sé si ustedes leyeron una columna de Guillermo Perry, un gran economista que ha sido ministro de Hacienda, asesor del Banco Mundial y tal, hace poco en el tiempo, en donde él estaba haciendo como una lucha feminista y decía que las mujeres deberían quejarse y promover el aumento de la edad de pensión de tal manera que se les igualara a los hombres, porque es que una mujer que se pensiona a los 60 años e incluso un hombre que se pensiona a los 65 años, hoy en día es una persona muy joven. Entonces una mujer que se pensiona a los 60 años, comenzó a trabajar, digamos, a los 22, son 38 años de trabajo, o 28. 38, ¿no? Y se pensiona a los 60, ¿cuánto va a vivir esa señora? Por ahí otros 30. ¿Cómo hace uno para vivir 30 pues rascándose la barriga solamente trabajando 38? Decía Perry, deberíamos ser conscientes de que aquí la gracia no es salirnos a rascarnos la barriga, sino trabajar más, porque si no después, ¿cómo vamos a hacer? Pero claro, las centrales obreras suponen los derechos de los trabajadores, tal, o sea, es un tema políticamente muy complejo, ustedes lo conocen bien. Bueno, eso ya mostraba yo, complica la situación de nuestros países. Este era un recorte que ha sacado de Costa Rica y Colombia y tal. Y empezamos a hablar un poco de cómo se veían los seguros de personas versus los seguros de no vida. Digamos, aquí están clasificados como vida no vida nuevamente con base en la publicación de la Suiza de Reaseguros Sigma número 4 del 98. Y vemos, les pediría que miren especialmente Latinoamérica, en donde la distribución entre no vida y vida en ese momento para el año 96 era de 75% en no vida y 25% para vida. Y ven ustedes el resto de continentes tienen mayor participación del área de vida contra la vida. Aquí paso rápidamente sobre Europa, muestran ahí cada uno de los países, Austria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, etcétera, entre vida y no vida. Asia, Japón muy fuerte en vida, Corea, Taiwán. Todo esto sigue siendo año 96. En África, salvo Sudáfrica, que es un país que como que no pareciera que forma parte de ese continente porque es un país rico y desarrollado, los demás que son todos pobres en general están solamente seguros de no vida.
Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y entramos en lo que es más cercano a nosotros, en donde tenemos ese 75-25 en esa época y distribuido de esta manera, donde claramente, lo que mencionaba Alfonso también en la conferencia anterior, Chile, por su desarrollo en el año 81 de la reforma al sistema de seguridad social, impulsó fuertemente los seguros de personas, y vemos como en ese momento ya Chile tenía como un 60 y pico % de seguros de personas en comparación al resto de países que estaban muy por debajo de eso. Colombia con cerca al 20% de seguros de personas apenas. ¿Mareo? ¿No? Bueno. ¿Sueño? No comen. En esa época incluso alcanzamos a hacer un repaso en la seguridad social porque era un tema relativamente nuevo en el año 99, que ya llevábamos unos añitos, pero tocaba repasar. Por supuesto ahorita no lo vamos a hacer. Y había yo identificado en esa conferencia estas implicaciones para los aseguradores de todas esas tendencias demográficas. Por un lado, nuevas oportunidades de negocios. Segundo, interés de inversionistas extranjeros. Tercero, apoyo de reaseguradores experimentados en seguros de personas. Como consecuencia de ello se han creado y revivido compañías de vida, beneficios a empleados se vuelve un tema frecuente, hay una influencia positiva, o va a haber una influencia positiva en la cultura del seguro. Ustedes me están oyendo bien, que yo a veces soy duro en parlante y a veces no tanto. ¿Sí está bien? Está bien. Y no sé si ustedes recuerdan, tampoco lo pude encontrar en esta investigación reciente, el estudio de prospectiva. Aquí quedó prospectiva, como si fuera de costeño, pero así quedó originalmente la prospectiva del mercado asegurador colombiano. Ese fue un estudio que hizo William Fadul con Fedesarrollo, en donde proyectaba y hacía ese estudio de prospectiva de cómo iría a ser la distribución entre vida y no vida en el año 2010. Entonces, como ya estamos en el 2014, yo ahorita les muestro cómo concluyó esta prospectiva en la realidad. Paso adelante para ir apurando como estamos, todavía tenemos 5 minutos. Okay. Bueno, entonces, ¿qué pasó ahorita si me pongo a ver el estudio de las Naciones Unidas para el año 2012, que es el más reciente que se ha publicado? Aquí está la cifra de crecimiento de la población estimada del mundo por tipo de región. En rojo están los países menos desarrollados y en azul los países desarrollados. Ustedes ven cómo la población de los países desarrollados prácticamente queda estable a partir del año por ahí 2025 o 2020, queda prácticamente en 1.200 millones de personas constante. Vemos los niños que nacen reemplazan a los que se mueren y más o menos se mantiene constante en todas las regiones. Por el contrario, el desarrollo tan salvaje desde el año 1950 hasta el año 2100 de lo que posiblemente va a pasar en los países menos desarrollados. Ese puntico azul muestra que la población hoy en día en el 2014 es de 7.244 millones de personas, un poco más de lo que se había previsto en el año 96. Gravísima situación porque efectivamente esos 9.000 y pico de personas, 9.600 millones de personas son en países especialmente muy pobres del Asia y del África, como lo veremos un poquito más adelante. Entonces, aquí actualicé esta gráfica que era de la primera presentación y vemos cómo ya no tomó 14 años para llegar a 7.000, sino 13. No tomó 15, sino 12 para llegar a 8.000, o no, se calcula, pues, perdón, esto vamos a hacer en el año 2024, no en el 2028. 16 años para llegar a 9.000 en el 2040 y no en el 2054. ¿Qué fue lo que pasó? Fundamentalmente, las tasas de fertilidad promedio no disminuyeron tanto como se había supuesto antes. O sea, sí han disminuido, pero no tanto como se suponía. Dicen las Naciones Unidas que tiene que haber una ayuda de todo el mundo a los países, especialmente africanos, en reducir esas tasas de fertilidad para no generar un problema social de grandes proporciones en los próximos años. La esperanza de vida al nacer aumentó de 47 años a 69 años en promedio en el 2005-2010. Y miren estas predicciones tan interesantes del último estudio de las Naciones Unidas. India pasará a China como el país más poblado del mundo en el 2028, ya casi, cuando cada uno tendrá 1.450 millones de personas, pero China viene en una política de control de la natalidad muy fuerte y en cambio India no lo ha logrado. Entonces India pasa por encima y se vuelve el país más poblado del mundo en unos 14 años. La población de Nigeria, con ese nivel de pobreza y con ese nivel de natalidad que vimos allí, pasará a los Estados Unidos en el año 2045. Cada uno tendrá
se supone, con estas estimaciones, 393 millones de personas. Más del 50% del crecimiento de la población mundial hasta el 2050 se dará en África. La población de Europa declinará un 14% en el siglo XXI. Y la esperanza de vida al nacer aumentará a 76 años en el periodo 2045-2050 y a 82 años en el 2095-2100, con una diferencia en donde en las regiones en desarrollo será 81 años y en las regiones desarrolladas en 89. Entonces, eso es un promedio. Es un poco preocupante cuando uno mira esto, imaginarse en el 2100 un mundo lleno de viejos, porque realmente hoy en día, pues, sí, nuestra esperanza de vida en Colombia es de las mejores en Latinoamérica, pero seguimos siendo una población relativamente joven, pero estas poblaciones se vuelven unas poblaciones de mucha gente vieja. Nuestros hijos y nietos van a ser en ese momento personas de 100, 105 años, 98, y muchos. Ahorita vamos a ver las distribuciones de pirámides poblacionales de Colombia como están proyectadas. Eso es una situación que asusta un poquito, ¿no? Y sobre todo si uno está hablando de países como esos de 1.800 millones de personas muy pobres. ¿Qué situación tan dramática? ¿Los desperté con ese terrorismo? Algo del envejecimiento de población, esto es muy interesante. ¿Ven la letra de niños y viejos? Ok. Allí, niños es el primer renglón y viejos es el segundo, que está con un azulito claro allí. En 1950, en los países desarrollados, había un 27% de la población que eran niños, los niños considerados menores de 15 años, como dice abajo, y un 12% de viejos, considerados como los de más de 60, que también es un poco injusto con muchos de nosotros, considerar viejos a los de. Bueno. En el 2013 esa proporción baja a 16% niños y 23% viejos, y en el 2050 ya es el doble el número de viejos, 32% y 16% niños. Y en los países menos desarrollados, afortunadamente, por ese tema de tanta fertilidad, todavía no vamos a llegar a esa situación. Esos países siguen siendo jóvenes, pero de todas maneras la tasa de reemplazo es muy difícil de lograr. En China y otros países la tasa de reemplazo ya es inferior a la unidad. Bueno, y vamos a mirar entonces rápidamente las pirámides que les había prometido en Colombia. Esto, que pena está en inglés, lo saqué, no lo pude pasar fácilmente a español, no hubo tiempo. La pirámide de la parte superior izquierda es la pirámide de 1950 en Colombia. La de la derecha superior es 2010, la izquierda inferior es 2050. Ven ustedes cómo se está achatando eso y se está engrandeciendo hacia arriba. Y en el 2100 ya tenemos una pirámide un poquito ensanchada en la parte alta, llena de viejos y menos jóvenes. Es lo que yo les decía en eso, y eso que nosotros no estamos tan graves con otros países más viejos como Europa. Acá creo que no van a ver nada. Bueno, en la parte de arriba izquierda hay una curva que es la población proyectada. No sé si esto está funcionando, creo que sí. Acá estamos en el 2100, año 2100. Y esta población, si la tasa de fertilidad no digamos, es una tasa de fertilidad alta, creo que llegamos a más o menos 100 millones de personas acá en el año 2100. Pero muy posiblemente lo que va a pasar es que la población de Colombia se va a quedar alrededor de unos 60 millones de personas. Bueno, entonces ya me llamaron la atención, vamos a pasar a los mercados de seguros. ¿Recuerdan ustedes esa gráfica en donde Latinoamérica tenía 75 no vida, 25 vida? Estamos en 57 y 43, según la misma publicación de Sigma de la Suiza para el año 2012. ¿Eso qué quiere decir? Que el área de personas ha ganado mucho terreno. Y eso que metodológicamente Sigma no tiene en cuenta como seguros de personas, como si los tenemos nosotros, por ejemplo en Colombia, los seguros de ARL, de riesgos profesionales. Para ellos, accidentes personales y esto de riesgos de trabajo es casualty. Nosotros lo tenemos como personas. Con esa nota metodológica vale la pena resaltar que sí tenemos una participación creciente en los seguros de personas como se ha pensado. Y en Latinoamérica, en el mundo, ya el 57% de los seguros son seguros de personas con esa misma nota metodológica de que hay cosas que nosotros consideramos vida que no son vida para ellos. En Colombia, rápidamente, estas son las primas emitidas en pesos constantes, porque si las pongo en pesos corrientes es una escala pues salvaje. En pesos constantes de 2013, las primas de vida al grupo, ¿cómo ha crecido ese negocio? De una manera impresionante. Si ustedes lo ven, al principio es bastante horizontal y por ahí a partir del año 2001 empieza a pegarse una trepada a la marcha.
Tenemos el caso de los riesgos profesionales, que era un negocio que en el año 96 apenas estaba arrancando, como lo ven ustedes ahí, en 95, y el crecimiento tan macho que ha tenido hasta llegar a unos 2.3 billones de pesos. Las primas de seguro de invalidez y sobrevivencia que mencionaba Alfonso, también naciendo en el año 95, un negocio nuevo, como lo hemos comentado antes, llegando a unos 1.4 billones de pesos casi. Accidentes personales en una proporción mucho menor, 700.000 millones, pero siempre con un crecimiento también muy destacado a través de todas las estrategias de mercadeo masivo, especialmente que han estado utilizando compañías de seguros recientemente. Y este es el análisis de prospectiva ya actualizado. Tal vez lo único en lo que falló el estudio fue en el tamaño de las primas. La última barrita verde y amarilla de acá está proyectada por el estudio de prospectiva, que daba unos 9.000 millones de pesos distribuidos más o menos 50 y 50, y la realidad del mercado es la primera curva roja y azul que está allá, que son como unos 12.000 y pico. Pero acertaron muchísimo en las proporciones. Según el estudio de prospectiva del año 98 de Fasecolda y Fedesarrollo, la proporción iba a ser 51% vida, 47% no vida, perdón, 49%, y fue exactamente así. Un gran acierto. En la parte de los valores absolutos, pues se quedaron un poquito cortos. Bueno, yo quería preguntarles si ustedes tienen en este momento la idea de cuál es el ramo número 1 de producción en el año 2013. Los más estudiosos. ¿Cuál sería el ramo más grande de toda la industria aseguradora colombiana? SOAT, autos. Aquí les saqué una listica de los 10 ramos más importantes. El ramo más alto en producción es Grupo Vivo, con 2.4 billones de pesos. El segundo, ARL, con 2.3. Autos está en tercer lugar, con 2.2. SOAT, yo lo considero seguro de personas, por eso lo puse en negrilla. Es un seguro de accidentes personales que se vende a través de autos, pero es un seguro de personas, 1.5 billones. Pensiones con conmutación pensional, es un tema que pega muchos vehículos, ustedes lo conocen, 1.4. Previsionales 1.3, salud 1, rentas vitalicias 0.8, y ven en cumplimiento y responsabilidad civil, que son los que han venido creciendo mucho, en 9º y 10º lugar. De los 10 primeros ramos en la industria aseguradora colombiana, 7 son de seguros de personas. Entonces, indudablemente aquí hay un tema de interés para todos los que estamos acá, para toda la industria. Listo, tenemos entonces que yo diría que las nuevas oportunidades de negocios que habíamos previsto se dieron, el interés de inversionistas extranjeros ya, pues, creo que el doctor Botero produjo recientemente un estudio sobre cómo está esa distribución y ya estamos prácticamente internacionalizados, salvo muy pocas compañías. Apoyo de reaseguradores experimentados en seguros de personas, bueno, ya hay Edgar Chávez, que nos va a acompañar ahorita, ya es casi local acá, pues, en los últimos 15 años eso se ha dado mucho respaldo. Bueno, dos temas de beneficios ampliados, tema frecuente, y una influencia muy positiva en el tema de la cultura del seguro. Yo diría que esas tendencias demográficas que les mostré siguen generando presiones sociales muy fuertes, que los seguros de personas siguen, por lo tanto, creciendo más y seguirán creciendo, y que nosotros como aseguradores, por el papel protagónico que tenemos que ver con la seguridad social y con la protección de las personas, tenemos que estar muy presentes en las reformas necesarias que se van a dar en cuanto a salud y pensiones, si no es que vienen otras reformas en área de. Muchísimas gracias. Espero no haberles mal. Bueno, le agradecemos a Mauricio Parra pues, ampliamente por su presentación y además sus aciertos en relación con sus estimaciones. Quizás hay otro acierto